día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó, 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 del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó, 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 del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó, 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 del Espíritu, 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 del Espíritu se llenó. Pablo fue encarcelado por predicar la verdad. Pablo fue encarcelado por predicar la verdad. Pero eso no detuvo su alabanza a Jehová. Pero eso no detuvo su alabanza a Jehová. Pablo fue encarcelado por predicar la verdad. Pablo fue encarcelado por predicar la verdad. Pero eso no detuvo su alabanza a Jehová. Pero eso no detuvo su alabanza a Jehová. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre para adorarle, libre para alabarle, libre para adorarle, libre para alabarle, libre para adorarle, libre para alabarle, libre para alabarle, libre para alabarle. La cárcel se estremecía a la presencia de Jehová. La cárcel se estremecía a la presencia de Jehová. Y así tiembla la iglesia cuando comienza a adorar. Y así tiembla la iglesia cuando comienza a adorar. La cárcel se estremecía a la presencia de Jehová. La cárcel se estremecía a la presencia de Jehová. Y así tiembla la iglesia cuando comienza a adorar. Y así tiembla la iglesia cuando comienza a adorar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre para alabarle, libre para adorarle, 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 libre para alabarle, libre para
Pentecostés. Habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés habían 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Del Espíritu se llenó, 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 del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó, 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 del Espíritu se llenó. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu. El día de Pentecostés había 120 buscando la promesa del Espíritu de Dios. Y de repente vino un viento recio y aquel aposento del Espíritu se llenó.